Hay días en MotoGP que no necesitan demasiadas explicaciones. Días en los que no hace falta mirar 20 gráficos, comparar tandas largas o analizar el consumo de neumáticos para entender lo que acaba de suceder. Hay días que se explican solos. Y la primera jornada del test oficial de Sepang 2026 ha sido exactamente uno de esos días. Porque sí, la pretemporada ya está en marcha. Porque sí, es solo el primer día de test. Porque sí, todavía queda mucho invierno por delante. Pero cuando el nombre que aparece arriba del todo de la tabla de tiempos es el mismo que dominó el campeonato con mano de hierro el año pasado y lo hace de la forma en la que lo ha hecho hoy, el mensaje es absolutamente imposible de ignorar. Marc Márquez ha dado un golpe sobre la mesa y no uno cualquiera, uno de esos golpes que resuenan más allá del cronómetro, ¿no? Sepang amanecía como siempre que arranca un nuevo curso. Expectativas entre los pilotos, miradas, ¿no? Ese ambiente extraño de optimismo generalizado que siempre se genera tras el parón de invierno, ¿no? Todos resetean, es como un nuevo comienzo, ¿no? Los test son el terreno perfecto para la ilusión, para pensar que este año sí, para creer que el trabajo de invierno ha dado sus frutos, para construir narrativas de progreso. Y todo eso posiblemente estaba ahí, hasta que apareció Marc. Porque si uno se limita a mirar la tabla de tiempos, al final del día, pues la sensación es un poco inquietante, ¿no? Parece que no ha pasado el tiempo, ni desde Valencia, aunque él no participara, ¿no? O sea, desde final de temporada. El hombre en lo más alto es el mismo, el dorsal es el mismo y la autoridad también. Márquez terminó el primer día de Sepang como el piloto más rápido con un 1.57.018, que no solo lidera la jornada, sino que se queda a 17 milésimas de la pole del Gran Premio de Malasia 2025, firmada entonces por su compañero Pecco Bagnaia, un tiempo en que en condiciones de carrera oficial le habría valido para salir tercero en parrilla. Fue una quali muy apretada, ¿eh? Y esto no es un matiz menor, ni mucho menos. No es un buen tiempo de test, no es una referencia relativa. Es una comparación directa con un fin de semana de Gran Premio, con todo lo que ello conlleva, ¿eh? Y con todo el rodaje que tienen detrás los pilotos, condición física, ¿no? O sea, todo mucho más rodado. Y más en Malasia, que es por el final. Pero lo verdaderamente impactante no es solo el tiempo, es cómo llega ese tiempo. Porque Marc no se subía hoy a una MotoGP después de una continuidad lógica. Marc volvía a una MotoGP 121 días después de su accidente en Mandalika. 4 meses sin pilotar una MotoGP. 4 meses desde aquel 5 de octubre en Indonesia, cuando Marco Bezzecchi lo dejó fuera de combate en la carrera larga. Con lesión, operación, grandes premios perdidos y también, no os olvidéis, el test de Valencia. 4 meses de parón absoluto sobre una moto de esta categoría, de la categoría reina de la máxima cilindrada. Y aún así, llega Sepang, un circuito en el que, bueno, nunca ha sido uno de sus favoritos, ni uno de los circuitos en los que haya brillado, y consigue mandar, haciendo el mejor tiempo que ha hecho ahí jamás. La mañana fue tranquila, incluso engañosa, podríamos decir. Marc completó 29 vueltas en la jornada matinal, ¿no? Sin prisa, sin ruida, con un 10º mejor tiempo que, la verdad, no llamaba especialmente la atención. Todo parecía indicar un día más de toma de contacto, de sensaciones, de adaptación progresiva. El tipo de jornada que creo que cualquiera de nosotros estaría esperando, ¿no? Tras 4 meses sin que se subiese a una MotoGP. Pero eso era solo la superficie. Porque por la tarde apareció el verdadero Márquez. Y mira que lo comentamos en directo, que yo creo que Márquez se va a poner en modo caníbal. Poco a poco, sin estridencias, empezó a escalar posiciones, a probar cosas, a empujar. Incluso tuvo que lidiar, para los que no lo sepan, con un problema técnico que le dejó parado en la curva 2. Algo que cualquier otro piloto, pues no sé si le habría condicionado algo más o no. Pero bueno, él volvió a pista, siguió trabajando y además se permitió probar esa nueva aero de la GP26, ese carenado bastante vasto, muy tosco, ¿no? Que en teoría pues estaban llevando Alex y Pecco Bagnaia, ¿no? Antes en la jornada, mucho antes que Márquez. Y entonces cuando quedaba, pues no sé, alrededor de menos de 20 minutos, ¿no? No sé exactamente, pues llega el momento que define el día. Ese momento que no se entrena, que no se planifica, que no... Nada. Simplemente ocurre. Y ya está. Y cuando Marc decidió dejar de calentar, sacó de la chistera ese 57.018. Seco, directo, sin margen para réplica, y la tabla de tiempos se ordenó sola. Esto que ha hecho Marc Márquez hoy no es algo nuevo, no es algo que sorprenda a quien lleva años siguiendo MotoGP. Es de hecho algo muy típico, ¿no? Se llama, pues,
marcar tu territorio, se llama recordar a todo el mundo quién manda, se llama destruir de un plumazo buena parte del optimismo que muchos habían construido durante el invierno, porque no hay nada que enfríe más las expectativas que ver al mismo de siempre, en el mismo sitio de siempre, haciendo lo mismo de siempre, después de 121 días desde su lesión, desde la última vez que se montó en una MotoGP. Por eso, hemos tenido reacciones, bueno, pues tanto de seguidores como de gente no tan seguidora, ¿no? De Marc, yo creo por redes sociales, echando un vistacito antes de grabar el vídeo, gente diciendo que, tío, es imposible, que cómo puedes llevarte ese tiempo sin estar encima de una MotoGP y hacer esto, ¿no? Que qué bruto, que qué brutalidad, ¿no? Y estas frases nacen al final un poco de la incredulidad, pero también del reconocimiento, porque lo que ha hecho hoy Marc entra en esa categoría de cosas que solo él es capaz de hacer normales, de normalizarlas para el resto, ¿no? Y hay para mí otra lectura más profunda, porque este no era un día cualquiera para él. Era su primer día de vuelta real, su reencuentro con una MotoGP después de una lesión, de una operación y de meses de ausencia. Y en ese contexto, lo habitual es protegerse, ir con cuidado, no forzar, quizás no exponerse. Marc ha hecho justo lo contrario. Ha esperado, ha trabajado y cuando ha considerado que era el momento, ha apretado. Sin ansiedad, sin precipitación, con la frialdad de alguien que sabe exactamente cuándo es el momento en el que tiene que hablar el cronómetro y cuándo hace daño ese momento. El mensaje que para mí deja en este primer día de Sepang es devastadoramente claro, no solo para Ducati, para todos, porque Marc no ha venido a ver cómo estamos, no ha venido a recuperar sensaciones, no ha venido a ir de menos a más, ha venido a ganar y ha querido que todo el mundo sepa esto desde el primer día de test. Y ojito, los tiempos siempre cogedlo con alfileres, pero cuidado. Hay una frase que resume perfectamente lo que se ha vivido hoy, y aunque suene exagerada, se la he leído a un periodista inglés, ha dicho, se acabó la diversión, papá ha vuelto. Es provocadora, obviamente, sí, pero también tremendamente gráfica, porque durante el invierno, sin Marc en pista, posiblemente muchos rivales hayan tenido tiempo para construir relatos positivos, ¿no?, en su cabeza, para pensar que la distancia quizás se había reducido, que el dominio no sería tan claro, que 2026 podía empezar de una forma más abierta, y en una sola tarde, en un circuito que no le iba tan bien, Marc ha pulverizado buena parte de esa narrativa, por lo menos para empezar en el primer día. Con pies de plomo, no nos volvamos locos, ¿eh? Primera jornada de test solamente, pero significativo. Y para mí lo más inquietante para el resto es que esto no parece un pico puntual, no parece una vuelta aislada fruto de algunas condiciones. Parece la continuación natural de lo que fue 2025. Un Marc que entiende mejor todavía la Ducati, que se siente más cómodo, que no necesita vueltas para encontrar el límite, como siempre. Él siempre tiene esa capacidad de sacar velocidad de forma rápida y que incluso en condiciones de test es capaz de hacer tiempos de carrera oficial. Queda mucho test por delante, sí. Quedan días, quedan pruebas, quedan muchas cosas por probar, pero es cierto que hay golpes que creo yo personalmente que pesan más que otros. Y el de hoy creo que pesa mucho, porque llega en el primer día, porque llega tras 4 meses parados, porque llega sin necesidad aparente y porque llega con una claridad que no deja espacio, creo, a demasiadas interpretaciones. Marc Márquez ha vuelto, no en el sentido simbólico, porque nunca se fue. Ha vuelto en el sentido más literal y más temido por sus rivales. Rápido, dominante y además con la sensación de que tiene hambre. El primer día de Sepang puede que solo haya sido el primer aviso, pero hay avisos que ya te dicen cómo va a ir el año. Y este aviso ha sonado para mí muy muy fuerte. Lo vuelvo a decir, los test de Sepang hay que cogerlos con alfileres, no volvernos locos, no ahora decir, wow, Marc va a arrasar esta temporada. Pero sí que es cierto que si atendemos a algunos detallitos que os quiero contar, detallitos como por ejemplo que hemos estado observando, ¿no? Que el chasis que parece que están probando es el chasis 24, un chasis que quizás también puede ser parte de la base, de lo fundamental, de por qué, de que quizás, bueno, ese chasis funcionase mejor que de la 25. Al final, si se le empieza a dar unas armas que también van mejor, como digo siempre, si las armas son mejores para todos. Y para Marc también. Y entonces, obviamente, ahí también va a poder sacar el partido, ¿no?, de esas armas. Vuelvo a decirlo, hay que tener en cuenta el factor de un Marc Márquez ya con más experiencia en Ducati, con el equipo, con la moto, con todo. Todo juega a favor de Marc. Lo único que estaba en contra de Marc era el tema de la lesión, pero creo que después de lo visto hoy, y a expensas también de ver qué es lo que ocurrirá mañana, cómo se encontrará un día después de la paliza de hoy, pero creo que se puede decir que Marc Márquez ha vuelto en plena forma, ha vuelto en condiciones para plantar cara, y desde luego el primer golpe lo ha dado él, lo ha dado fuerte, y todos sus rivales lo saben. Esas narrativas que se podían estar creando en su mente algunos, de que quizás este año la lesión de Marc, a ver cómo vuelve, bla,
Bueno, por ahora, a día de hoy, tras el primer día de test, se quedan aparcadas. No nos volvamos locos, lo que ha hecho Mark me parece increíble, además de la forma en la que lo ha hecho, salir, hacer el vuelto en el primer intento y dejarlo ahí marcado, dejarlo clavado, como diciendo, ya está, no necesito más. Tardozzi decía que Mark se lo tomaría con calma, que el objetivo era tomárselo con calma, recuperar sensaciones. Y justamente la casualidad, y en el directo está, que estaba hablando yo con Adri diciéndole, es que tengo la sensación, es que claro, digo, ¿qué Mark vamos a ver? Porque yo creo que Mark va a salir a hacer el primer tiempo, es que Mark es un caníbal, es que Mark va a querer marcar ese margen desde el comienzo, dejar ese margen, poner la vara de medir a una altura en la que el resto, bueno, se tenga que esforzar para llegar. Mañana quizás el primero es otro, no lo sé. Pero Mark ya hoy ha sembrado esa semilla de la duda en sus rivales. Y eso pesa, y eso pesa. Y los rivales van a estar siempre pensando, aunque sea el primero o uno de ellos, va a estar pensando siempre que quizás venga Mark y le quite ese tiempo. Porque es la sensación que da, que Mark sigue demostrando que nada ha cambiado. Sigue siendo la referencia de MotoGP, sigue siendo el benchmark, sigue siendo ese piloto en el que hay que fijarse para intentar alcanzar la plenitud dentro de este deporte ahora mismo. En fin, familia, pequeño análisis, viendo un poco crónica, viendo un poco los tiempos, viendo un poco todo. Creo que al final este pequeño vídeo voy a dedicárselo a Mark, porque creo que tiene mucho mérito volver y cómo ha vuelto de la lesión y hacerlo así. Creo que es un aviso claro a todos, a absolutamente todos. Y nada, que nosotros nos vemos en la madrugada para la siguiente jornada de test. Muchas gracias a todos por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.